Buenas tardes para todos, mi nombre es Diego Torres, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD. A continuación comparto cédula para la verificación. El propósito de este video es hacer la explicación de la guía de la tarea 3, donde nos proponen realizar el desarrollo de dos compensadores, el primero por el medio de respuesta en frecuencia, los dos con respuesta en frecuencia, para dos plantas, de tal forma que se cumplan los requisitos. Para el primero, un margen de fase de 50% y un margen de ganancia superior a 10 dB, y el segundo, una función de transferencia con un overshoot menor al 12% y una velocidad angular que su eje no termine más allá del 1% del valor de referencia. Para esto nos vamos a servir a través de la herramienta MATLAB. Para los literales, los valores de los números se deben establecer de manera aleatoria. Para el caso del A entre 1 y 50 y el B en 20, teniendo como valores dados por MATLAB A igual a 28 y B igual a 20. Reemplazando en la ecuación, nos queda el siguiente sistema para calcular. Lo primero que hacemos es sacar un diagrama de Bott, donde vemos que la primera solicitud se cumple, ya que la ganancia pues tiende al infinito, es mayor que 10. Tenemos un margen de fase de 10.8 grados. Estos son los valores pues que se establecen como tal para comenzar a realizar los cálculos. Se define el siguiente código para el primer ejercicio, donde pues definimos la función de transferencia, sacamos el diagrama de Bott y encontramos un margen de fase disponible de 10.8, como lo podemos ver acá. Ese valor, por parte del diagrama de la imagen de fase, se tiene un valor disponible de 10.8 gradianes, que es el valor del cual vamos a partir. Para cumplir la condición de que tenga un valor de 50 grados, este valor lo definimos en la variable yo del 50%. Y ahora se calcula el valor necesario para cumplir con la condición y teniendo en cuenta el factor de seguridad de 10 grados. Luego calculamos alfa, que es el ángulo de adelante de fase máximo, y la curva de amplitud del sistema sin compensar. Para esto, pues vamos a diseñar un compensador en adelanto PD, valiéndonos de la ecuación y sacando el valor de alfa. Hacemos el despeje, ya que conocemos el valor. Factorizando el alfa, pasamos a dividir el factor y tenemos que alfa nos da un valor de 0.383, cumpliendo con el criterio del ángulo entre 0 y 1. Ahora se calcula la frecuencia para la curva de amplitud del sistema sin compensar, que es menos 20 por el logaritmo de 1 sobre la raíz de alfa. Eso nos da un valor de menos 59.16. Como podemos ver, ubicamos en el diagrama de Bode, en la magnitud, el valor para establecer la frecuencia, que en este caso es de 0.309. Y ahora calculamos el periodo, despejando pues de la ecuación y conociendo el valor de la frecuencia. No tenemos que el periodo es de 8.7020 y ahora definimos la función del compensador, que pues está definida como la ganancia por el caso de que la ganancia que ya habíamos calculado, el periodo, el alfa, y definimos la función compensada con la planta original. Para esto realiza la descripción de los cálculos y el desarrollo del compensador. Para realizar la verificación de que este compensador funciona y corrige los solicitados, se hace uso de la función margin para tener como resultado el siguiente diagrama, donde vemos que cumplimos con el criterio del ángulo de 55.8, margen de ganancia superior al 10 dB y pues el valor de 55.8, que se solicitaba pues uno de 50, pero pues más el margen, y a un 0.309 radianes sobre segundos. Ahora se presenta el diagrama de Bode compuesto de la planta original, el compensador y la función compensada.
donde vemos que se corrió el margen de fase en la función compensada, que es la amarilla, de 10.8, y aplicar el compensador, se evidencia que subía 55 puntos más el margen de ganancia, verificando que el compensador implementado funciona bajo los parámetros solicitados, dando la solución del ejercicio. En el documento se presenta el código utilizado. Y para el segundo ejercicio se tiene un motor cuya función de transferencia se describe a continuación, al igual que como lo expliqué al principio del video. Para nuestra variable b correspondía a 20, hacemos el reemplazo y los cálculos necesarios y tenemos esta función de transferencia. Para comenzar a analizar hacemos exactamente lo mismo, sacamos primero el diagrama de Bode, donde vemos que estamos por debajo del umbral de 0, por ende tenemos que calcular la ganancia. Para esto definimos pues el sobreimpulso menor del 12% y el error de estado estable menor al 1%. Para calcular el nivel de error partimos de ese 1%, que va a ser equivalente a 0.01 por la ganancia de la entrada de escalón, que en este caso va a ser 1. Se soluciona y tenemos que nuestro nivel de error es de 0.01. Partiendo de la ecuación que describe el nivel de error, donde el nivel de error es igual a 1 sobre 1 más Kp, buscamos despejar Kp y reemplazamos el valor ya previamente hallado. Pasamos esto a dividir a multiplicar, de dividir a multiplicar, luego hacemos las multiplicaciones, pasamos el valor restante a restar y este valor a dividir, para así tener una constante de error de 99. Ahora se evalúa el límite de acuerdo con la ecuación. Sabemos que la ganancia, cuando el límite de S tiende a 0, por este lado 0, 0, nos quedaría 20 sobre 20 por K, que 20 probablemente pues 1, por eso decimos que Kp es igual a K, por tanto la ganancia será con la que se le da el sistema de MATLAB. Ya vemos nuevamente en el diagrama de Bode, ingresándole la ganancia previamente hallada, que ya tenemos la magnitud de ganancia sobre el umbral de 0, y tenemos un margen de fase inicial de 12.9 grados. Que es el valor de partida para el desarrollo de los cálculos. Para cumplir la condición del overshoot menor al 12, se realiza el cálculo del coeficiente de amortiguamiento a partir del porcentaje de sobrepasamiento, que lo definimos sobre el logaritmo natural del overshoot sobre pi al cuadrado más el logaritmo natural al cuadrado del mismo valor, que nos da un valor de 0.55. Y ahora se requiere calcular el margen de fase dado el amortiguamiento, según la siguiente ecuación, para tener un valor de 56.37, que es el valor necesario para que el margen de fase tenga el sobreimpulso del 12%. Como lo podemos ver acá en el código. Entonces, nuestro margen disponible es de 12.9, definimos el overshoot de 12, calculamos zeta y yo, que son las dos ecuaciones previamente halladas, y luego calculamos phi, que es el valor necesario que tiene nuestro margen de fase más el margen de seguridad. Calculamos nuevamente el ángulo, como lo hicimos en el ejemplo anterior, y la curva de amplitud del sistema. Calculando el ángel de fase sobre el sobreimpulso, acá hacemos el cálculo, tenemos de 53.47. Ahora determinamos el valor de phi, del ángulo, alfa, mediante la ecuación 7.3 del libro de Ñeco. Despejamos, pues igualamos, despejamos para poder llegar al valor de alfa, y reemplazando el valor previamente hallado, tenemos que alfa va a ser igual a 0.1089, cumpliendo con el criterio del ángulo solicitado entre 0 y 1. Ahora se calcula la frecuencia para la curva de amplitud del sistema sin compensar, es el valor previamente hallado. Y esto nos da menos 9.6286. Ubicando ese punto en nuestro diagrama de Bode, vamos a obtener una frecuencia de 77.4 reales sobre segundo, que será en el programa definido como el WM. Ahora se procede a utilizar la fórmula de la frecuencia máxima de ruptura para poder despejar el periodo,
y tenemos que nuestro periodo tiene un valor de 0.091 y ahora definimos la función del compensador. Se establece la función compensada en la función del compensador por la plata original. Para este realiza la descripción de los cálculos y el desarrollo del compensador bajo la referencia del concentrador. Funciona y corrige lo solicitado haciendo uso de margin para tener como resultado el diagrama de la siguiente imagen, donde tenemos un valor de fase de 60.9 grados a 77.2 radianes sobre segundo de frecuencia. Vemos la corrección de la frecuencia de nuestra fase. Compensador calculado implementado presenta un margen de ganancia superior al 10%, que es el infinito. Ahora se presenta el diagrama de Bode compuesto de la planta original, el compensador y la función compensada. Vemos cómo hubo la corrección del margen de fase de la no compensada, que es nuestra roja, que tenía un margen de fase de 12.9, ahora tiene un margen de 60.9. Y ahora aplicar el compensador a la función compensada se evidencia que el margen subió, verificando que el ejercicio ha sido desarrollado correctamente. Ahora tenemos por medio de un step el siguiente diagrama, donde vemos que efectivamente se llegó a un overshoot del 12.5% con un sistema final de 0.99, que es menos el error establecido, y presentamos el código de desarrollo del segundo ejercicio, así como este video. Gracias.